Gracias, senador presidente. Compañeras y compañeros legisladores, quiero evitar repetir los planteamientos que ya se han hecho y que suscribo todos y cada uno de ellos, y solo quiero ser enfático en algo. Sin la voz de Aristegui al aire, el gran perdedor es la audiencia, es principalmente la audiencia y en ese sentido la democracia mexicana. El conflicto entre MBS y Aristegui ha revelado muchas cosas que estaban ahí y que quizá no estábamos atendiéndolas de la manera correcta. Pero hay una que no se ha tratado con la profundidad que amerita, y no se ha tratado a pesar de que acabamos de aprobar la Ley General en materia de transparencia. Me refiero a la falta de transparencia que existe en la industria de los medios de comunicación en México. Y es que, como lo ha señalado ya esta semana Carlos Bravo Regidor en un artículo, en el caso de MBS y Carmen Aristegui se hizo explícito este problema, que tiene que ver con que los concesionarios tienen en su materia y en su obligación cuestiones como el gasto de publicidad oficial, la falta de conocimiento público sobre la relación que tienen los periodistas con los medios en donde trabajan. Y yo creo que aquí hay que tener claro algo, y sería responsable por parte del Senado que lo discutiéramos, que la radiodifusión es, a final de cuentas, por mandato constitucional, un servicio público de interés general. Por esa razón, el uso del espectro de radiodifusión en México ha estado vinculado históricamente a nociones de pluralidad, es decir, lo que tutela la propiedad pública del espectro radioeléctrico, además de la eficiencia, es la libertad de expresión y el derecho a la información. Por estas razones, vengo a plantear una pregunta, además de presentar este punto de acuerdo que suscribimos el senador Mario Delgado y su servidor. Y la pregunta tiene que ver con lo siguiente: ¿por qué no son los concesionarios del espectro radioeléctrico de nuestro país sujetos obligados de transparencia? Los elementos que podrían presentarse para hacer esta exigencia tienen que ver con tres cosas particulares. Primero, en que la reforma constitucional en materia de transparencia se estableció como sujeto obligado a cualquier persona física o moral que ejerza recursos públicos. Segundo, que los concesionarios son personas físicas o morales titulares de una concesión. Y tercero, que el espectro radioeléctrico es un bien del Estado. Por lo tanto, podría considerarse que los concesionarios que usan, aprovechan, explotan las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico ejercen un recurso público. Esto podría permitirnos que los términos, las condiciones, los derechos, las obligaciones, los costos y beneficios del contrato entre MBS y, en este caso, Carmen Aristegui, pues fueran totalmente públicos y transparentes. Esto, a su vez, permitiría sentar un precedente en la apertura de la industria a los medios de comunicación en México. ¿Por qué me parece esto tan relevante? Se acaba de dar a conocer que en el contrato entre Carmen Aristegui y MBS había una cláusula que establecía que ante un diferendo se obligaban las partes a la entrada de un árbitro que en este caso tenía nombre y apellido. Se trataba de José Goldenberg. Este árbitro debió haber sido llamado para justamente atender el diferendo entre estas partes. Y se ha revelado que, a pesar de dos solicitudes por parte de Carmen Aristegui para que el árbitro entrara a mediar entre la empresa y la periodista, esto no ocurrió así. ¿Por qué no ocurrió? Por diferentes razones, y ahí tendrá que dar una razón y su posición la empresa, pero entre otras cosas porque el contrato no era conocido, no era transparente, a pesar que tiene que ver justamente con un bien del Estado mexicano. Además de este planteamiento, es que el senador Mario Delgado y su servidor hemos creído pertinente que, mientras se encuentra una solución a este conflicto, la voz de Carmen Aristegui, en beneficio de su audiencia, en beneficio de las personas que todos los días la escuchan, encuentre un espacio, y en este caso sea el gobierno federal, a través de el IMER,
que consideren la apertura de un espacio en sus emisoras y programación para que la periodista Carmen Aristegui tenga su voz no sea silenciada. Esto mientras se buscaba en el momento en el que hicimos este planteamiento una solución entre las partes. Pero también creo que este diferendo nos debe de llamar a los mexicanos en nuestra calidad de audiencia a otro tipo de actitudes y de manifestaciones. Miren, compañeras y compañeros, hace un par de años en Guatemala el gobierno de aquel país también quiso silenciar al periódico de Guatemala. ¿Qué se hizo? Se estableció una campaña que se llamó "Si nos callan como individuos, no nos callarán como pueblo". Organizaron lo que se conoce como crowdfunding o financiamiento de masas, que a partir de la solicitud de donaciones permitió que, a pesar de quitarle todos los recursos por parte de la publicidad gubernamental, hoy el periódico sigue existiendo. Lo mismo estamos viendo en Venezuela con las periodistas Luz Meli Reyes y Laura Befner con el efecto Cocuyo, que a partir lo mismo de pequeñas donaciones de sus audiencias siguen al aire. Me parece que no falta ser solidarios, hay que serlo, pero además hay que pasar de la solidaridad activa a la acción de financiamiento de espacios que hoy, sin ellos, no solamente pierde la audiencia, reitero, pierde toda la democracia mexicana. Apoyar a la transparencia, la objetividad e independencia es buscar alternativas para que estas voces sigan al aire. Porque a todos nos conviene, creemos que Carmen Aristegui debe de volver al aire, porque como lo dijo Julio Scherer el 6 de noviembre de 1976, en la primera editorial de la revista Procesos, luego del golpe a Excelsior, nos sigue confortando la generosa solidaridad de un amplio grupo de mexicanos que se niega a que el país se cubra completamente por el silencio. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias.